Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de El lado oscuro del cerebro. Aquí me encuentro con mi compañero de cámara, mi amigo, mi querido compadre, el doctor Germán Campos. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, ¿cómo estás, doctor Claudio Artigas? Bueno, Ah, hay que decir algo, Claudio, para quienes nos están viendo por primera vez, porque a todo esto estamos viendo la estadística y siempre está llegando gente nueva a nuestro canal. Bueno, hay que decirles que somos dos investigadores, doctores en neurociencia, no médicos, sino doctores en neurociencia, eso hay que aclararlo. Y también psicólogos que estamos haciendo este programa sobre neurociencia, psicología, hablamos también algunas cositas de psicoterapia y también algunas veces de ciencia en general, que es lo que nos apasiona. Así que acá estamos esperando tener muchos capítulos más. Ya llevamos prácticamente 2 o 3 meses haciendo este programa, así que estamos muy felices también por las visitas y los comentarios que hemos tenido. Así que todo muy bien. sí, sí, sigan dejando comentarios ahí, sigan tirando más temas, porque vamos a ir agarrando esas preguntas y las podemos ir abordando en futuros capítulos. Pero el día de hoy vamos a ir a un tema importante. Algo que hacemos todo el tiempo, algo que nos inspira, nos ayuda a resolver problemas, nos ayuda a resolver nuestra vida, nos asusta y nos da placer. Estamos hablando de el sueño. Tema Claro. controversial porque, bueno, el sueño ha sido analizado y ha sido fuente de predicciones, es fuente de una pregunta muy antigua en ciencia, que es ¿por qué la gente sueña? Consideramos el sueño como algo que ocurre de forma normal, como algo habitual, pero la pregunta es ¿por qué? De hecho, si empezamos a observar, no muy lejos, o sea, al perrito que puedo tener al lado, al gatito que tengo al lado, también duermen, también sueñan. La pregunta es ¿por qué? Una pregunta que ha intrigado a científicos y a la gente por siglos y siglos y siglos. Así es. Y bueno, y una de las cosas que nos hemos dado cuenta hoy día es que a pesar de que es una pregunta muy relevante y que además tiene que ver con algo que hacemos prácticamente todos los días, aún no tenemos una respuesta clara respecto a por qué dormimos. Em, Tenemos algunas ideas desde la neurociencia, pero todavía no tenemos la película completa, no tenemos una comprensión acabada de este fenómeno. Entonces es algo que está hoy día estudiándose muchísimo, porque una cosa sí sabemos, que dejar de dormir no es una buena idea. La falta de sueño, la privación, la deprivación de sueño está, por ejemplo, relacionada con cáncer, con desarrollo de Alzheimer, etcétera. Entonces, y con, bueno, con otro tipo de enfermedades también. Entonces, es una pregunta importante. ¿Por qué dormimos? ¿Para qué dormimos? Y también dentro de todo esto está el tema del soñar, que también es algo que nos apasiona y hay muchos investigadores en la ciencia de la psicología que también se han preguntado, bueno, ¿por qué soñamos? O, por ejemplo, ¿los sueños tienen significado o no? Bueno, hoy día vamos a hablar de todas esas cositas, así que vamos a hacer un gran viaje a través de este mundo onírico, estimado Claudio. Y, oye, mira, ¿sabéis que yo quiero partir con... Mira, no sé por dónde partir. Si partir por lo peligroso que es no dormir o sobre si la parte evolutiva del dormir. ¿Qué pensáis tú? ¿Por dónde partimos? Partamos por qué sería peligroso no dormir. ¿Por qué Sí, porque necesitamos ese dormir? trae drama, trae más morbo. Bueno, ¿tú sabías, Germán, que tú te puedes morir por no dormir? Hay un asunto Así muy es. interesante, hay unas investigaciones con rata, aquí estaba buscando la investigación en particular. Tenemos una del 2020 y este fue el que yo leí, que se llama Sleep Loss Can Cause Death Through Accumulation of Reactive Oxygen Species in the Gut, significa básicamente que no dormir podría causar la muerte en función de ciertos procesos que empiezan a ocurrir en el estómago. Y lo que hicieron en esta investigación fue lo siguiente, agarraron rata y como que la ratita se dormía, ¡ah! Le movían la jaula, la rata así como, ¡ah! Pero, oye, loco, ¿qué onda?
Y ahí le movían la jaula, le movían la jaula, le movían la jaula. Y lo que va pasando es que aproximadamente al cabo de una semana, la rata empieza a manifestar síntomas trágicos, trágicos. Empieza taquicardia, se produce un desorden metabólico tal que la rata termina muriendo, doctor Campos, muriendo Así con es. agua, con agua, con comida, con otras ratas, pero simplemente sin dejarla dormir. A la semana empieza a ocurrir una cascada de eventos que termina con la muerte de la rata. Bueno, claro, se han hecho estos estudios donde se depriva a las ratas de sueño, es decir, se las despierta cuando están durmiendo y se ve este tipo de consecuencias a los pocos días, básicamente después de una semana o una semana y media, depende del estudio que uno tome, claro, y estos animales terminan muriendo. Eso sí, no es fácil interpretar estos sueños porque cuando se va a estudiar, por ejemplo, estos animales, es difícil de alguna forma discriminar qué tiene que ver, qué consecuencias negativas tienen que ver con, con la falta de sueño en sí misma o con el estrés de no haber dormido. Entonces, em, pero claro, la evidencia está mostrando eso. A nivel conductual, las ratas dejan de tener algunas conductas normales y terminan falleciendo. Yo recuerdo los estudios que hacían los psicólogos en los años 60, más o menos, Kleitman, recuerdo a un autor, Kleitman, bastante famoso, que con un estudiante probaron y qué pasaba si es que uno no dormía. Y bueno, se dieron cuenta que efectivamente hay ciertas funciones que en el humano se pierden. Por ejemplo, las funciones ejecutivas, que son las que tienen que ver con el pensamiento, con las funciones abstractas, con el pensar, todo aquello se pierde si que uno no duerme luego de algunos días. Eh, Obviamente hoy día todos esos tipos de experimentos están súper bien regulados y no es tan fácil como hacerlo en los años 60, donde los tipos lo podían hacer casi libremente. Ay, Em, benditos años 60. Bendito años 60 donde se podía hacer cualquier tipo de experimento en las universidades. Podía torturar a personas en nombre de la ciencia sin ningún problema. Habían experimentos muy buenos. Sí. Yo creo que los Qué tipos... bueno que eso terminó. Eh, También, por ejemplo, y todos hemos experimentado esto, cambios en el humor. Tiene que, al parecer el sueño tiene que ver con el afecto, con las emociones, porque si no dormimos, todos tenemos esta sensación de andar más enojados. Acá en Chile decimos andar idiota, ¿cierto? Andar con mal humor. Entonces, otras funciones al parecer no se echan a perder tanto como las funciones motoras, pero sí, se puede decir que la falta de sueño sí tiene un impacto profundo en las personas. Y de hecho, yo leí un reporte que la Organización Mundial de la Salud ya pone esto del trabajo en turnos de noche, por ejemplo, como un factor de riesgo para el cáncer. Han habido estudios, por ejemplo, que la deprivación de sueño reduce los niveles de testosterona en hombres y también impacta las funciones reproductivas en las mujeres. Eh, un investigador como Matthew Walker, que hoy día es uno de los más importantes en el ámbito del sueño, un neurocientífico, ha hecho estudios donde, por ejemplo, ha visto que una noche de falta de sueño tiene un impacto en cómo uno aprende algo. Es decir, si uno deja de dormir, uno puede tener un desempeño en las pruebas que él hace casi un 40% menor. Entonces, efectivamente, el no dormir es muy mala idea para nuestra salud. No, es pésima idea. O sea, todo lo que se pierde. Por ejemplo, en estos estudios en donde se observa la muerte de las ratas, lo que empieza a ocurrir es un desorden metabólico. De hecho, la pregunta, está la pregunta de por qué soñamos, pero también está la pregunta de por qué dormimos. Y una de las hipótesis es que el dormir cumpliría una función importantísima en la regulación metabólica del cuerpo humano, del cuerpo de cualquier animal. Es decir, necesitamos, al parecer, después de un día de estar de vigilia, necesitamos el poder relajarnos, que ocurran procesos de regeneración, que ocurra una regulación del sueño, que si no lo haces, al parecer se desordena todo y podría ser una causa de muerte. Es muy importante lo que tú dices, no sabemos si es que esto será que a estas ratas mueren por el estrés o mueren directamente por el asunto
de la falta de sueño. Pero es verdad de que la falta de sueño produce un desorden metabólico importante. De hecho, también se ha observado que produce daño neuronal importante con la falta de sueño. Por lo tanto, el pegarse bueno, lo hablábamos la semana pasada, pues el pegarse la maratoneada de Sí, estudiar sin dormir, o sea, no solamente no te ayuda mucho para el aprendizaje, sino que efectivamente hacerte un daño tremendo a ti mismo. exactamente. Y de hecho, bueno, hay algunas teorías incluso ya más de índole fisiológica. Por ejemplo, la de esta neurocientífica Susana Herculano Husserl, que a todo esto es famosa por haber contado con mayor precisión las neuronas que tenemos en nuestro cerebro. Bueno, A ver, ella dice que Susana Herculano. Herculano Husserl, sí, que a todo esto Ah, llegó a la conclusión que tenemos 86.000 millones de neuronas. Y también de glías. Se pensaba que teníamos más glías que neuronas, pero ella encontró una relación 1 a 1. Así que ¿en ella está, serio? está reescribiendo, sí, Pero está espérate, reescribiendo los textos. disculpa que te interrumpa ahí, pero ¿con qué? ¿Como en total todas las glías o de astrocitos en particular? No, todas las glías. Tengo entendido que con todas las células glial. ¿Y cómo lo hacía? Hacía una sopa donde contaba los cuerpos celulares. Algún día podríamos hablar de eso. Entonces, hacía una sopa y como el líquido es homogéneo, simplemente después contando algunas gotitas, es decir, para contarlo en simple, licuaba el cerebro o partes del cerebro de interés, las licuaba y luego, a través de ciertas técnicas, contaba cuántos cuerpos celulares habían, tanto para las neuronas como para las glías. Entonces, que obviamente explicar a la gente que las neuronas son células y las glías son células de soporte, es decir, que ayudan a las neuronas. Y se pensaban que había muchas más glías que neuronas. De hecho, en algunos libros ustedes pueden leer que, que habían 10 veces más glías que neuronas. Eso uno lo encuentra en los libros clásicos, pero Susana Herculano Husserl descubrió que no. Tenemos 86.000 millones de neuronas y más o menos 86.000 millones de glías. Así que proporción 1 a 1. Pero bueno, Claro, Susana, sí. Hercu- Susana Herculano Husserl Sí, no, dice espérate, que, estaba pensándolo porque, dale, bueno, para los que, esto es como ya de neuroanatomía, pero eh, cada neurona es sostenida por un astrocito, pero el astrocito no el astrocito es una glía que le da sustento, le da comidita a la neurona, pero no le da comida solamente a una neurona, le da comida a más neuronas. Al igual, otra glía que se llama oligodendrocito, que produce que las conexiones eléctricas dentro de nuestro cerebro fluyan más rápido, rodea con sus brazos a la neurona para acelerar la comunicación. Pero también pues, el oligodendrocito agarra a más de una neurona, entonces, claro, estaba pensando en la relación que tú decías. Claro, sí, tiene sentido, sí. Las glías generalmente apoyan a más de una neurona. Bueno, ahí nos pegamos un salto muy lejos, pero está interesante. claro. Pues, extra. Entonces, bueno, ella dice que el sueño quizás tenga que ver con, por decirlo así, con la limpieza, con la recuperación, porque se van acumulando ciertas toxinas, pero también se van acumulando otro tipo de sustancias o materiales no deseados, por decirlo así. Por ejemplo, hay unas placas que se llaman la beta amiloides, que se cree que tienen que ver con el Alzheimer, que se van, bueno, hay otras teorías también, pero se creen que estas placas se van acumulando, 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 y el sueño quizá también podría cumplir la función de limpieza de este tipo de elementos que se podrían ir acumulando en nuestros cerebros. Ahora bien, desde un punto de vista evolutivo, es interesante preguntarse por qué dormimos, porque si uno lo piensa bien, em, prácticamente sabemos que todos los mamíferos duermen y posiblemente los mamíferos sueñan. Por lo tanto, es una conducta muy conservada. Tiene que cumplir alguna función, si es que es tan conservada. Por algo se puede conservar. Además, hay algo, que cuando dormimos estamos expuestos y estamos vulnerables a ser Claro. atacados por depredadores. Por lo tanto, tiene que ser algo muy, muy, muy importante que incluso nos lleve a exponernos y nos lleve a estar en peligro, a estar vulnerables. Y eso es interesante porque, por ejemplo, se ha visto que las cebras, que pueden estar muy vulnerables, duermen poquito, duermen 2, 3 horas, mientras que un león puede dormir todo el día. Así que también, al parecer, el sueño evolutivamente se ha ido adaptando a qué tan vulnerable tú estás cuando estás durmiendo. Eso es Claro, interesante. ahora podríamos hacer como una encuesta así como, ¿qué eres tú? ¿Una cebra o un león?
Responde esta encuesta de 5 minutos. Sí, bueno, yo creo que soy más un león. Duermo mucho, Ah, pero está bien. no, yo soy más cebra. ¿Tú eres mesero? No. Bueno, eso es lo que hay que evitar. ¿Ser Y, cebra? s- o sea, hay que dormir poco. Eso hay que evitar, el dormir poco. Pero claro, No, pero es que hay entonces, personas, igual ahí hay que como tener Hay personas que necesitan más sueño, que necesitan dormir más. O sea, lo hablaba una vez en una clase, que, o sea, ¿cuál es la cantidad óptima de sueño? Siempre te dicen 8 horas. Pero hay personas que efectivamente, mira, la cantidad óptima de sueño dudo mucho y por lo menos no he visto ninguna investigación que haga referencia a que en 3 horas es suficiente para un... No he visto ningún estudio que apunte hacia ello. Pero sí, por lo menos en el rango más inferior, he observado 6 horas. sí, 6 horas. Y el rango puede ir de 6 horas y otras personas pueden estar 12 horas de sueño. Entonces, sí, ahí la gente se mueve y esto es como muy caso específico, es decir, cada persona tiene un rango óptimo de sueño que no es el mismo para todos. Claro, una gran mayoría está bien con 8 horas, pero hay personas que no tenían 8 horas y no te hacen nada, pues necesitan por lo menos 10 o 12. sí. Pero hay que decir algo, que esto también, bueno, se lo escuché a Matthew Walker, que como decía antes, es uno de los mayores expertos en sueño en el mundo. Si alguien está interesado, él tiene algunos libros de divulgación, así para público en general, así que eso está bueno. También tiene muchas entrevistas en internet y conferencias y clases. Y a mí me llamó la atención una cosa que él dice, que se han hecho estudios donde se toma a estas personas que dicen, no, yo con 5 horas estoy bien, ningún problema, funciona perfecto. O otras personas que dicen, no, yo con 4 horas quedo como lechuga. Bueno, se toma a esas personas, se las lleva al laboratorio, se Con les cuatro hace, horas, lechuga como. claro. Y bueno, entonces esas personas que dicen, no, yo estoy súper bien con 4 horas, estupendo, pienso lúcido, iluminado. Bueno, se las lleva al laboratorio, se le hacen pruebas cognitivas y ojo, no rinden tan bien como dicen. Es decir, hay más como un sesgo, hay ellos creen que están mejor de lo que realmente están, por decirlo en otras palabras. Cuando se los compara con las pruebas de rendimiento en un montón de tareas distintas, bueno, no lo hacen tan bien como ellos creen. Entonces, en general, como dices tú, hay que por lo menos, de 6 horas para arriba. Eh, Ahora hay que decir que los tipos de sueño van cambiando a través de la vida. Pero obviamente siempre el sueño tiene que estar presente de una manera muy importante en nuestra rutina diaria. Se ha visto, por ejemplo, que los bebés muy pequeños, vamos a hablar de esto quizás más adelante, tienen un tipo de sueño muy especial, que es el sueño REM. Tienen mucho sueño REM, pero a medida que vamos creciendo y que nos vamos haciendo adultos, necesitamos menos sueño REM, hasta llegar más o menos a tener 2 horas de sueño REM cada noche ya siendo adultos, o 1 hora y media, 1 hora 40, más o menos lo que dura una película. Entonces también el sueño es diferente a través de nuestra vida. Y por lo tanto eso está diciendo algo, que quizás el sueño va cumpliendo diferentes roles a través de nuestra vida, quizás con el desarrollo, etcétera. Así que más complejo de lo que pensamos, tomando todos estos antecedentes. Sí, y mira, tomando lo que estáis diciendo, voy a sumarme a eso y lo voy a aclarar al tiro. Cuando tú estás en el estado de vigilia, todo, todos estamos viendo esto en estado de vigilia. Si no estás en estado de vigilia viendo esto, no estás viendo esto. O quizás lo estás soñando, quién sabe, O estás quizás soñando esto. Y si lo estás estás soñando soñando. con nosotros dos, Ah, ya para ti. Bien. Entonces tú te vas quedando dormido, pasas primero por una etapa que se llama somnolencia. La somnolencia es cuando estás así como se te cae la cabeceando. cabeza, como cabeceando. Es cuando típicamente a uno le pasa que de repente estáis escribiendo en una clase y de repente como que te vais quedando dormido, despertáis y veis que como que estáis escribiendo hace rato, pero tu mano sigue moviéndose, pero tú dejaste este mundo hace rato. Si la somnolencia no se detiene, empieza a pasar a las primeras estadios del sueño. Las clasificaciones eran de 1 a 4, ahora se ha cambiado de 1 a 3, que son Ujú. sueño ligero y a sueño profundo. Esto es lo primero que pasa en el sueño. En el sueño ligero, todavía, si es que alguien, por ejemplo, te grita tu nombre, dice como, Germán, tú vaya a despertar, estás como todavía atento.
Hay parte de tu cerebro que puede reaccionar todavía. Pero cuando ya vas pasando sueño profundo, ya eso se termina. En el sueño profundo es cuando vemos que las personas empiezan como a tener estos tics, porque todavía los centros motores no están anulados completamente, entonces la persona todavía tiene movimiento, se puede mover para acá, para allá, la persona está en Narnia, pero completamente durmiendo, y es en este sueño profundo en donde se piensa, o las principales evidencias que tenemos nos indican que en este sueño profundo es donde se empieza a producir los elementos de la consolidación, es decir, la formación de la memoria a largo plazo. Una vez que tú llegas al sueño profundo, después viene otro estadio, que es el REM, que es el Rapid Eye Movement o movimiento rápido de ojos. ¿Por qué? Porque uno empieza así con los ojos así como, y uno puede ver a las personas que están en REM como que se le mueve la pestaña y como que hacen un par de movimientos, pero muy, muy, muy sutiles. Y en este momento es donde se cree, ojo, se cree que ocurre alrededor del 90-95% del sueño, de los sueños en sí. Una vez tú pasas el REM, vuelves a sueño ligero o a sueño profundo. Ahí es bien, depende de- de las características del sueño de cada persona, pero vuelves a sueño ligero o a sueño profundo, pasas un rato ahí y después vuelves a REM. Alrededor de entre 4 a 6 veces vuelves a REM y lo interesante es que el REM cada vez se va haciendo más grande. A medida que vas avanzando en la noche, el REM se va extendiendo más. Y bueno, ustedes se preguntarán ya, pero entonces, ¿cómo saben de que en el REM pasa el sueño? La técnica es una técnica altamente especializada con una sutileza tecnológica, Avanzada. vanguardia en los estudios de la neurociencia, que es despertar a la persona y decirle, ¿estáis soñando? No. Ah, ya, bien, sigue durmiendo. Está en no REM, no reportó sueño. Eso es, esa es la técnica más popularmente Más que sofisticada que existe. hay. Hay otras que han ido apareciendo, pero esa es la forma en que se estudia y por eso se dice que en REM ocurre alrededor del 90% de los sueños. Y tú pasas por esta situación alrededor de 4 o 5 veces, por eso que de repente decir como no, me duermo 1 hora o 2 horas. Hay personas que de repente te puedes dormir y en media hora ya llegaste a REM, ya cumpliste el ciclo. Hay personas que pueden pasar 2 horas antes de llegar a REM y volver al ciclo. Entonces, ahí también puede depender del estrés, del cansancio, qué tan rápido va llegando a REM, pero es necesario tener este ciclo. Y de hecho, por ejemplo, un asunto interesante, perturbaciones en el REM está asociado con la enfermedad de Parkinson, como eh, un primer predictor de la aparición de la enfermedad de Parkinson. Por lo tanto, cuando hablamos de REM y cuando hablamos de no REM, estamos hablando de estos ciclos que se dan en el sueño. Exactamente. Y para entender un poquito eso, hay que recordar que nuestro cerebro funciona eléctricamente. Bueno, eléctricamente, también químicamente, etcétera. Pero pensemos en el aspecto eléctrico. Entonces hay ondas cerebrales, ¿cierto? Y a medida que nos vamos quedando dormidos y vamos entrando en estas etapas más profundas que refiere Claudio, nuestras ondas se van haciendo más grandes y más lentas. Entonces supongamos que ahora estamos despiertos y nuestras ondas son así, supongamos. Pero a medida que nos vamos quedando dormidos, son así, son más lentas y más lentas, pero también más altas. Tienen un voltaje más alto y son como montañas más grandes. En cambio, cuando estamos despiertos, son como montañitas chicas, son como cerritos chicos. Y son más rápidas, tienen una mayor frecuencia. Por lo tanto, cuando nos vamos quedando dormidos, todo el cerebro como que funcionara más lento a nivel eléctrico. Pero ocurre algo que es muy interesante, que cuando comenzamos a soñar, es decir, casi siempre cuando estamos en REM, siempre se ha asociado REM con soñar, ¿cierto? Igual se han reportado, algunos estudios han reportado que también podemos soñar en sueño no REM, pero no son tan comunes y además tienen otra cualidad, es como más como de sensaciones. Pero el sueño común y corriente, el que conocemos, el que vamos a la luna y conversamos con un extraterrestre y luego volvemos y hablamos con nuestro papá y luego nuestro papá es un actor de cine y esos sueños raros que tenemos bizarros, esos suelen ocurrir en sueño REM. Ok,
Pero se ha visto que las ondas cerebrales que están presentes en el sueño REM son muy similares, esto es lo sospechoso y lo extraño, a cuando estamos despiertos, a cuando estamos en vigilia. Entonces, lo que podemos decir es que al parecer el estar soñando es muy parecido a nivel de funcionamiento cerebral a cuando estamos despiertos. Y eso es muy extraño. Es como que el cerebro está computando la información de una manera muy, muy similar. Sí, Y eso justo, llama la atención. justo ahí cuando tú dices eso, es la pregunta que, ¿por qué? Y hay una teoría, no recuerdo del autor en particular, pero en resumen, es un paper de Nature que habla Why We Dream, un Nature Review, y por qué soñamos. Y hablaba que una de las teorías era que, dado que nuestro cerebro es un predictor de la realidad, nuestro cerebro no siempre está intentando predecir lo que pasa afuera. Pero para predecir necesita modelos. Y en el REM se forman los modelos, se purifican, se ponen a prueba. Es un estado de simulación. Entonces, claro, los bebés necesitan más REM porque su cerebro está afinando los modelos. Pero cuando vas creciendo, vas teniendo menos REM porque tu cerebro ya afinó los modelos. Es una teoría, ¿no? Todo lo que se habla de por qué tenemos sueños es completamente hipotético, porque no se ha encontrado una respuesta en particular. Pero es una aproximación muy interesante en función del cerebro como mecanismo predictivo. Sí, y bueno, de hecho, yo creo que estás haciendo mención, no estoy totalmente seguro, pero a la teoría que se llama activación síntesis de Hobson, donde plantea que el tallo encefálico durante el REM empieza a mandar información a la corteza cerebral y la corteza cerebral trata de darle sentido a aquello, em, y por eso construye este tipo de sueños. Es decir, algo que es totalmente azaroso, se le trata de dar un sentido. Ahora bien, yo quería mencionar algo que, que puede ser interesante para las personas. ¿Cómo se estudia esto de los sueños? ¿O cómo se sabe? Ya lo mencionaste un poquito, cuando una persona está en sueño REM, cuando está en sueño no REM, y usualmente se invita a las personas al laboratorio y se les invita a dormir, básicamente. Entonces se las pone en una sala cómoda, qué sé yo, y se ponen Entre diferentes. esos estudios y los estudios que te pagan por tomar y por comer, los mejores estudios de la Si vida. lo mejor estudio no va feliz, po. Entonces te ponen, por ejemplo, electrodos aquí alrededor de los ojos, eh, o es decir, electrooculogramas para ver si estás moviendo o no los ojos. Entonces, obviamente, si empezaste a mover los ojos rápidamente, estás en REM. Como tú decías, significa Rapid Eye Movement, movimiento rápido de ojos. También te ponen electromiograma en diferentes partes de la cara o incluso del cuerpo para ver si tus músculos tienen algún tono o no. Entonces, se ha visto que cuando uno está en sueño REM, uno pierde el tono muscular, uno entra a una atonía muscular. Y eso se cree que tiene que ver con un mecanismo de defensa para que uno no actúe los sueños. O sea, Mm. sería muy malo, por ejemplo, estar soñando que uno va escapando de un león y uno en verdad, en la realidad, está en un 14 piso, ¿cierto? Y uno sale arrancando, imagínate, por el balcón y se lanza y se cae. No sería bueno, ¿cierto? O, por ejemplo, si pensamos en nuestros antepasados, estar durmiendo arriba de un árbol y movernos durante el sueño, nos hubiésemos caído y hubiésemos quedado vulnerables a ser atacados por otros animales. Entonces, perdemos el tono muscular cuando estamos en periodo REM. eh, y también, bueno, se ponen electrodos para ver la información del cerebro, que también cambia, que como mencionábamos antes, tiene que ver con estas ondas más lentas. Entonces, de esa forma podemos ver en qué etapa precisa están las personas y así se estudia. Entonces, los científicos están toda la noche monitoreando cómo van cambiando las ondas cerebrales o la información de los ojos o de los músculos de las personas. Sí, o sea, hay muchas formas de poder verlo y estos son características y también sean, o sea, tener la falla y que de repente tu cuerpo se dispare mientras estás durmiendo, no, trágico, trágico. Pero vamos a a lo que promocionamos al principio. ¿Qué pasa con el contenido? ¿Qué significan nuestros sueños? ¿Tienen un poder
predictivo? ¿Será un- una puerta a descubrir cosas que están más allá? Mira, hay cosas en la sabiduría popular, vamos a decirle sabiduría popular. Por ejemplo, cuando la gente dice, no, soñé que se me cayeron los dientes, una cuestión en el sur, ¿lo he escuchado? Sí, claro. En el sur de Eso Chile hay que tenía, aclararlo porque también nos ven personas de otros sí, no, países. yo no sé si en otros países pasa lo mismo, pero acá en Chile el soñar con que se te caen los dientes está asociado con muerte, según lo que, según lo que dice mi fuente confiable, que es mi abuelita y sus parientes sureños. Pero, ¿será así? ¿Tendremos qué ha investigado la psicología y la filosofía sobre los sueños, doctor Campos? El significado de los sueños. Sí, mira, lo que yo puedo ver, o lo que yo de alguna forma he podido estudiar, es que la visión de la psicología no está tan cerca de la visión de la neurociencia, tengo la impresión. Obviamente, estos son campos gigantes, o sea, la psicología es un mundo, la neurociencia es un mundo, y bueno, hay que decir que con Claudio justo estamos como en ambos, con una patita en ambos lados. Entonces, estamos leyendo lo que dicen los psicólogos, estamos leyendo lo que dicen los neurocientíficos, y por lo menos mi experiencia ha sido ver que hay una discrepancia muchas veces en las visiones que se tiene sobre estos temas. Desde el mundo de la psicología tenemos autores clásicos que han hablado sobre los sueños. Sin ir muy lejos, tenemos a Freud, el creador del psicoanálisis, que plantea que los sueños, que existe un sueño manifiesto, existe un sueño latente, bueno, uno puede entrar en los detalles, pero básicamente los sueños tendrían como objetivo dar a conocer ciertos deseos de las personas, por ejemplo, deseos sexuales. Em, por lo tanto, podría haber un contenido que quizás la persona no es capaz de alguna forma asumirlo conscientemente, pero está expresado en un sueño. Hay algunos discípulos de Freud importantes que luego incluso crearon una escuela distinta, por ejemplo, la escuela de Carl Jung. Carl Jung fue uno de los grandes estudiosos de los sueños. De hecho, Que se- tú no eres fanático de él para yo nada. no soy fanático, pero es interesante porque si yo lo pienso desde la teoría junguiana, obviamente me crea conflicto un poco con lo que pienso desde la neurociencia, pero bueno, Jung plantea que los sueños sí tendrían un significado y él crea ciertas técnicas como para amplificar los sueños y empezar a entenderlos. Se dice que él estudió más de 80.000 sueños y de hecho él escribió muchísimo sobre los sueños y efectivamente para él los sueños sí tienen un significado. Ahora bien, para la neurociencia, al parecer, no tienen un significado, por lo menos no podemos establecerlo según los estudios que tenemos y la evidencia que tenemos hasta ahora. Por tanto, ahí hay una brecha que hay que cubrir, falta evidencia y además está muy difícil porque ¿cómo podemos estudiar el significado de un sueño desde un punto de vista científico? Yo no lo veo muy claro y por lo tanto, hasta hoy día todavía no está zanjado este tema. Sí, mira, Hay visiones distintas. hay algunas cosas que te dicen como aterrizar la cuestión, que, no sé, soñaste que de repente eras un perro y que ibas como perro ahí orinando en la calle, todo bien, con la cola moviéndose, y de repente aparece un funcionario municipal y te lleva una perrera y te encierra y te pone tras la reja y ahí estás tú en la reja ahí mirando con tu plato de comida que no tiene nada y rodeado de tus propias deposiciones y de repente despertás y así como, oh, ¿qué pasó? Hay unas teorías que te hablan de que, claro, probablemente esa persona durante el día fue a un canil, por ejemplo, o ese día vio un perro muy maltratado y eso quedó dándole vuelta, entonces cuando se fue a dormir, eso que era relevante en el día se empezó a reactuar en el sueño. ¿Por qué? Porque una de las teorías te dice que el sueño te prepara para la vida, como toma elementos y te pone en situaciones estresantes, te pone en situaciones extrañas para probarte. Eh, Estas teorías te hablan de que en el fondo los sueños son preparaciones y bueno, hay un dato interesante y que esto es antiguo, sí. No sé si habrá nueva evidencia al respecto, pero que
los defensores de este tipo de teoría hablan de que el principal contenido de los sueños generalmente son pesadillas, que la gran mayoría de los sueños reportados son pesadillas. Y de ahí se sacan de que, claro, es la forma que tu cerebro tiene de entrenarte para una situación extremadamente rara con lo que tiene a disposición, en el fondo. No se pone muy riguroso en retratarte la realidad tal cual como es. Pero era interesante eso. Entonces, de repente, si es que vamos a hablar del significado de los sueños, igual es importante decir, bueno, si hoy día me pasó algo súper relevante relacionado con esto, puede que mi sueño en realidad tenga relación con ese elemento que me quedó dando vuelta. Sí. Bueno, hemos hablado en varios episodios anteriormente sobre el tema de la consolidación de las memorias, es decir, cuando las memorias se estabilizan en nuestro cerebro. Entonces, en el día, obviamente, todos los días, a cada rato, aprendemos un montón de cosas. Y luego, cuando nos vamos a dormir, sabemos, y de esto hay evidencia contundente, de que nuestro cerebro empieza a transferir información de un lado para otro, por ejemplo, desde los hipocampos a las cortezas cerebrales. Eso lo sabemos, se ha estudiado en modelo animal, en ratas, en humanos, eso está allí. Es decir, durante el sueño o durante el dormir en general, estamos guardando memorias, estamos estabilizando memorias. Ok, eso es así. Hipocampus, estructura que queda situada al centro del cerebro y que es fundamental en la formación de memorias. Exactamente. O sea, es decir, si uno pudiese entrar 2 centímetros desde aquí hacia adentro, llegaríamos a nuestros hipocampos. Ok, entonces desde los hipocampos se está mandando información hacia las cortezas cerebrales de forma distribuida. Ok, sabemos qué pasa eso. Entonces, yo estaría de acuerdo contigo en el sentido de que quizás, y esto no estamos diciendo que sea así, pero quizás todo lo que vemos como sueño, todo lo que experimentamos como sueño, son, em, por decirlo así, el ruido que provocan estos procesos. Pudiese ser un epifenómeno, algo que sucede porque se están dando estos otros procesos de mandar información de un lado para otro y surge como experiencia y quizá no tenga un significado más que el hecho de que se está guardando información de un lado para otro. Em, de hecho, solemos soñar muchísimo con cosas que hemos vivido en el día o que vivimos los últimos días, es decir, de restos diurnos, como dicen los psicólogos. Así que podría ser. Ahora bien, por otro lado, todos hemos tenido la experiencia de que justo cuando estamos angustiados, por ejemplo, soñamos que tenemos que ir a dar un examen o que volvemos al colegio y llegamos a Y que la prueba estáis sin pantalones y sin pantalón y justo y eso que está en orinado. la prueba no lo estudiaste o te falta una evaluación. Siempre, o sea, es un sueño recurrente. Un sueño recurrente a todo esto que yo tengo cuando estoy así medio estresado, medio ansioso, es un sueño de tsunami, que viene una ola gigante, pero es tan gigante que eclipsa al sol, que tapa el sol y que yo lo veo como un techo que va a caer arriba mío. Entonces, cuando estoy muy estresado, a mí me pasa eso. Y desde siempre me ha pasado. Entonces, yo creo que, no sé cómo explicarlo, pero puede ser que estas imágenes están asociadas a una emoción, ¿ok? Y cuando estoy soñando, y si yo estoy durmiendo con esa emoción, quizás logre evocar a través de un efecto de memoria estas imágenes y estas escenas que de alguna forma habré imaginado alguna vez o habré visto en una película, etcétera. Es como que se engancha a una memoria. Una emoción podría enganchar a otra memoria y eso surge como una experiencia durante el sueño. Todo este tipo de cosas, hay que decirlo, hay que repetirlo, todavía no están demostradas estas ideas. Puede ser que sean resabios simplemente del día a día, de transferencia de información, puede ser que tenga algún significado, o puede ser incluso más, como lo que tú dices, que los sueños realmente simbolicen algo, ya ese es otro nivel del sueño. Pero lo cierto es que no lo sabemos. Se han hecho, o sea, se está estudiando desde la psicología hay una visión, desde la neurociencia hay otra visión, pero nada definido y nada zanjado todavía. Así que está muy entretenido porque precisamente quienes quieran, por ejemplo, estudiantes de psicología o de neurociencia, tienen ahí un campo para explorar el tema de los sueños. Yo lo encuentro fascinante, muy entretenido, porque uno también podría ingresar a través de los sueños lúcidos, creando sueños, por ejemplo, que ya lo hablamos en otro capítulo anterior. Sí, mira, hay muchas otras teorías de por qué soñamos. De hecho, la gran mayoría de los mamíferos, si es que no todos, no voy a decir todos simplemente porque puede que se me esté escapando uno, pero estoy casi seguro de que son todos los mamíferos, tienen sueño REM.
que es en el que generalmente se da el sueño, o lo que creemos que generalmente se da el sueño. Una de las teorías más pesimistas, yo diría, es que en realidad el sueño no tiene ningún significado ni nada, es simplemente, como tú decías, un epifenómeno de imágenes, conceptos que van pasando por tu cabeza y que no tienen ningún significado, pero cuando despiertas, tu conciencia le da una narrativa a los últimos eventos que tuviste, que es generalmente, o sea, uno tiende a recordar los sueños que se dan en el último ciclo REM, más que en los primeros, porque el último ciclo REM de partida es más largo y es el que antecede el despertar. Entonces, generalmente uno recuerda eso y dicen como, no, lo que pasa es que en realidad no hay un sueño, en realidad. Dentro del sueño no hay una narrativa. Cuando tú despiertas, le das una narrativa a los elementos aleatorios que estaban pasando por tu cabeza. Hay experimentos muy entretenidos en donde a través de enseñarle a una máquina, a una inteligencia artificial, identificar qué patrones cerebrales están asociados con ciertos objetos y con ciertos conceptos a una persona, cuando empieza a dormir y entra en REM, puedes ir viendo cómo las letras se van agrandando o se van achicando en función de, en teoría, los conceptos que van apareciendo, y eso es lo más cercano que hemos estado en poder ver directamente los sueños de una persona. De hecho, acá hay algunas cosas que quizás descartarían esta visión pesimista de que en realidad el sueño no tiene, la capacidad de soñar no tiene ninguna utilidad más que ser un epifenómeno, que este es un estudio que salió recientemente, al principio era conductual, pero después fue hecho con electroencefalografía, que todos conocemos los pulpos, estos seis sujetos con ocho patas, eh, alienígenas a más no poder. Pero la gracia que tiene el pulpo es que cambia de color y cambia de textura en función del ambiente que está o de la situación en la que se encuentra. Y los pulpos tienen REM, lo cual es fascinante, porque la distancia entre el cefalópodo y mamíferos, aves, reptiles es gigantesca. O sea, nuestro antepasado en común es antiquísimo, probablemente en un momento en donde el REM ni siquiera existía. Por lo tanto, el pulpo probablemente desarrolle su propia versión de REM. El asunto curioso es que, dado que los pulpos cambian su piel y sus tonalidades en función de lo que están haciendo, se observó que cuando los pulpos están soñando, o sea, cuando están en sueño no REM, tienen un color uniforme. Y de repente entran a REM y empiezan a cambiar los colores, su piel empieza a cambiar de textura y se ve el movimiento de los ojos rápido, es decir, como que su piel y sus colores son una ventana al mundo interno del pulpo. Fascinante. Y hace poco salió estoy hablando este mes, o sea, el mes pasado, sale un estudio cuando le hacen EEG y ¡pa! Encuentran actividad cerebral muy similar a la que se ve en remen humano. Oh, Es o decir, sea, es fabuloso. extremadamente probable de que el pulpo esté soñando, y más aún, que esos sueños tienen contenido mental porque lo puedes ver en su piel. O sea, yo encontré un estudio, pero fascinante, que te da un atisbo de que quizás no es que se genere una narrativa después de soñar, sino que al parecer en el sueño hay una narrativa que está construida en el sueño. Sí. Bueno, y eso es interesante, que de alguna forma, por ejemplo, en este estudio del pulpo, también se han hecho algunos estudios clásicos ya en gatos. Em, yo creo que la conclusión es que básicamente estas etapas del sueño están muy conservadas a través de la evolución. Por tanto, yo creo que no tiene que ver necesariamente con lo que se ha planteado fuertemente desde la psicología, es decir, que tiene que ver con funciones superiores, con funciones de, como lo decía, las teorías psicoanalíticas, por ejemplo, que tiene que ver con dar cuenta de algo latente o de un deseo que la persona no puede llevar a cabo en la realidad. Eso que parece tan sofisticado y a veces los psicólogos caemos en ese tipo de interpretaciones que son muy sofisticadas, pero no olvidamos de ver al resto de los animales. Y si el REM y las diferentes etapas de sueño también están en los diferentes animales, significa que quizás no tiene que ver. ¿Tú crees que un caballo tiene un deseo oculto sexual? No,
pero está Con soñando su papá igual caballo. con su papá caballo. No, pero está soñando igual, tiene un sueño REM muy parecido. Acá tengo una tabla, por ejemplo, cuánto duermen algunos animales. Por ejemplo, un caballo duerme 3 horas más o menos. Em, una cabra cerca de 4 horas, una vaca cerca de 4 horas. El humano, 8 horas, lo sabemos, pero un murciélago, por ejemplo, 20 horas, más o menos. Un gato, 15 horas. Entonces, está Es muy, curioso, muy, muy los conservado. depredadores tienden a dormir más que los depredados. Sí, po, porque están más relajados, se pueden relajar. En cambio, el que puede ser cazado no se puede relajar tanto, tiene que dormir poquito porque lo pueden pillar. Entonces, bueno, todo este tipo de evidencia me da la sensación de que en verdad el sueño no responde a algo muy sofisticado, sino más bien a algo más básico que tiene que ver con el mantenimiento de la homeostasis, con procesos fisiológicos bien, bien determinados. Em, Ahora, hay fenómenos extraños que son como sabrosos que podríamos comentar un poquito acá, que ocurren precisamente en las transiciones de los sueños. Todos hemos escuchado esto de la parálisis del sueño, Uh, que a veces son muy terroríficas y se han hecho estudios donde se han reportado y se ha llegado a la conclusión que muchas personas, estoy hablando, qué sé yo, el 20-30% de la población ha tenido este tipo de experiencias, pero muy pocas personas las relatan precisamente por temor a que digan que están locas o porque no les creen, qué sé yo. Pero la parálisis del sueño es esta experiencia que posiblemente, los que nos están escuchando, posiblemente todos y todas quienes nos escuchan han tenido, que de repente nos vamos quedando dormidos y de repente sentimos que ya no nos podemos mover, ¿ok? Ya la cuestión es rara ahí, no nos podemos mover, estamos paralizados, pero estamos conscientes, es decir, es como si estuviésemos totalmente despiertos. Y a veces esta experiencia va acompañada de lo que se llaman, así le dicen los psicólogos y científicos, alucinaciones hipnagógicas, es decir, sentimos que entra una presencia a nuestra pieza, a nuestra habitación, que se acerca muchas veces a nosotros, que se posa encima de nosotros o que se apoya en la cama o que esta cosa que entra se nos queda mirando desde los pies de la cama y obviamente es una experiencia terrorífica y no la vivimos como un sueño. Sabemos que no es un sueño, sino que la vivimos como algo que está pasando realmente. Esto se ha estudiado mucho eh, y al parecer, por lo menos desde la visión neurocientífica, es que nosotros al transitar de una etapa a otra, esto lo debiésemos hacer con relativa tranquilidad. Y por ejemplo, perder el tono muscular, como decíamos antes, es un mecanismo de defensa para no actuar nuestros sueños, pero muchas veces hacemos esta transición, pero como que nos quedásemos pegados en la transición. Entonces, nuestro cuerpo queda paralizado, pero nuestra conciencia no se alcanzó a apagar. Y ahí quedamos entre medio teniendo todas estas experiencias muy, muy extrañas. También nos pueden ocurrir en la mañana, y esto se llaman alucinaciones hipnopómpicas. Verdaderamente es aterrador estar en una de estas situaciones. Y además, esto es lo interesante y bonito de los estudios, que se ha visto que la interpretación que hacen las personas depende de dónde viven o de la cultura. Entonces, los países nórdicos, estas entidades que entran, o estos seres que entran, que si yo, pueden ser brujas, pueden ser duendes. En Estados Unidos son extraterrestres, ¿no? A los gringos les gustan los extraterrestres. Quizás si tú estás en el sur de Chile, en Chiloé, entra, no sé, el trauco, o no sé. uh. Eh, entonces, depende. Si tú, no sé, hasta leído por ahí que los monjes que viven, qué sé yo, en monasterios, que están más o menos aislados, ven otros monjes que entran a su habitación. Entonces, imagínate que puede ser una situación bastante aterradora, porque uno no se puede mover, etcétera. Entonces, esta es una ¡Ah, experiencia, un monje! pero un monje sin rostro. Son monjes sin rostro. Oh, Sí, es como una película de terror, efectivamente. Entonces, este tipo de experiencias se han dado y muchas veces las personas tienen que consultar porque la aterroriza demasiado. Pero desde la neurociencia se dice que son experiencias más bien inofensivas y a veces ocurren y están relacionadas con ciertas condiciones como la narcolepsia em, o también con una situación de estrés. La persona está muy sí. ansiosa, muy estresada o no ha descansado y ocurren estas transiciones raras hacia el sueño. Se ha Pero es observado que la fascinante el tema. parálisis del sueño está bien asociada con el nivel de estrés que tienen las personas. Sí. Igual, Claro, o sea, no está definido bien así como, no, si tú tienes estrés vas a tener una parálisis del sueño,
pero tiene sentido en función de la regulación metabólica que se está produciendo cuando está constantemente estresado. Y que, claro, o sea, esto es como una desconfiguración del sistema trágico. O sea, se desbloqueó tu conciencia, pero no se desbloquearon los músculos que la acompañan. Exactamente. Es Y ahí como quedaste. que, De hecho, más allá de eso, no solamente es dependiente de cultura, sino que también histórico. Sí, se piensa que esto tiene relación con el sucubo, este demonio que venía y tenía relaciones sexuales con la persona, eran parálisis del sueño en realidad. sí. Y por eso es interesante, porque no es un sueño como tal, pero es un fenómeno que ocurre en las transiciones del sueño. Entonces, es por decirlo así, hay un elemento que correspondería al sueño REM, que sería la parálisis, la atonía muscular, que se mete en una transición que todavía no es sueño REM. Entonces, está interesante. Em, Sí. Yo creo que podríamos ir cerrando esta conversación. Ya hemos hablado del sueño, por qué es peligroso no dormir. Hemos hablado de qué es el REM. Hemos hablado del contenido de los sueños y hemos teorizado sobre qué podrían significar. Y terminamos con la guinda de la torta, parálisis del sueño, algo parálisis que del siempre sueño. sale como pregunta en cualquier clase que uno haga relacionado con sueño. Pero aquí tenemos un montón de otros elementos más que hablar. Podríamos haber profundizado un poco más en la narcolepsia, podríamos haber profundizado mucho más en las personas que duermen más de noche, las personas que duermen más de día, los efectos que tiene el cambiar el ritmo, es decir, las personas que trabajan de noche, qué es lo que sucede con sus regulaciones, con su ritmo metabólico. O sea, para tirar la papita, se ha observado que las personas que tienen trabajo de noche, hay una asociación entre mayor nivel de riesgo para desarrollar trastorno del ánimo o trastornos ansiosos. Por lo tanto, el sueño no es algo que tengamos que ver a la ligera y no es tan fácil de descartar. No solamente porque nos ayuda a descansar, sino que efectivamente también nos ayuda a soñar. ¿Algunas últimas palabras, doctor Campos? Sí, bueno, básicamente hoy día hemos hecho un recorrido por diferentes elementos y nos quedaron, qué sé yo, 50.000 elementos más sobre el sueño que no alcanzamos a cubrir esta vez. Así que, sin duda, habrá un segundo, tercero, cuarto capítulo respecto al tema de los sueños. Posiblemente invitemos a alguien experto en la investigación sobre los sueños, pero yo creo que el mensaje fundamental hoy día es que em, el dormir es una conducta que debiésemos respetar muchísimo. Es decir, no la podemos evadir. Incluso si la ponemos a competir, incluso con conductas altamente motivadas, como el sexo o el comer, el sueño siempre gana. Entonces, yo diría que el mensaje, en definitiva, es que debemos dormir y debemos preocuparnos de dormir bien. Y ahí llegamos al tema de la higiene del sueño, que alguna vez podremos conversar, cuáles son las condiciones ideales para dormir, etcétera. Pero lo fundamental es que sí o sí debemos dormir, sobre todo en esta sociedad industrializada que nos ha empujado a dormir cada vez menos. Si comparamos cuánto dormimos ahora a cuánto dormíamos hace 50 años, creo que hemos perdido cerca de 1 hora de sueño. Y creo que hemos perdido 2 horas en relación a 100 años atrás. Entonces, obviamente esto nos está enfermando. Luego nos preguntamos, oye, ¿por qué tenemos cáncer? ¿Por qué hemos desarrollado diabetes? ¿Por qué estamos estresados? Etcétera. Y si estamos interrumpiendo una función tan importante como el sueño, vamos a tener, obviamente, este tipo de efectos. Eh, También quiero quedarme con la idea de que muchas de las cosas que hemos conversado no están absolutamente zanjadas, como por ejemplo el significado de los sueños. Y eso es bonito porque también implica que se está haciendo mucha investigación, se está pensando bastante, se están haciendo experimentos y vamos a estar hablando de todo eso en el futuro a medida que sepamos más y más cosas. Así que vamos a estar, ojalá, actualizando todo aquello en los futuros episodios. Estimado doctor Claudio. Bien, doctor Campos, con esas sabias palabras, yo creo que nos vamos despidiendo. Recuerde darle me gusta, recuerde suscribirse, recuerde compartir. Si es que ha llegado hasta el final de este video, denle un dedito para arriba, compártalo con sus amigos y amigas. Empieza a andar, mira.
Tú que decís que dormís 3 horas y andáis bien, mira, vete este video. Confróntelo, confróntelo. Y Exactamente, bueno, y nos estamos viendo la próxima semana entonces, pues. exactamente. Entonces, nos vemos la siguiente semana en otro capítulo de El lado Lado oscuro oscuro del cerebro. del cerebro. Chao, Adiós. chao.